Continuamos con La Tarde, fin de semana. Al menos 20 declaraciones, numerosas acusaciones y miradas desafiantes. Así transcurrió el histórico diálogo entre la oposición y el oficialismo de Venezuela, que se adelantó en el Palacio de Miraflores. Sobre la mesa quedaron propuestas como una amnistía para los denominados presos políticos y la creación de una comisión de la verdad. La crisis económica, los hechos de violencia de los últimos 2 meses y la separación de poderes también fueron temas centrales de la primera mesa de diálogo entre oposición y chavismo. Elecciones de abril de 2013. Es muy importante buscar nuevamente el camino del reconocimiento y no el camino de los atajos. El 14 de abril, quieran o ustedes reconocerlo o no, este país cambió. En cadena dijiste que es que yo te había propuesto un pacto y que tú no aceptabas pacto. Y que tú estabas dispuesto a abrir, si el planteamiento nuestro era abrir todas las cajas, que se abrieron todas las cajas. Después salimos nosotros y dijimos que se haga una auditoría. Después vino toda una situación de crisis que informamos a los cancilleres conocen. La impugnación que tú introdujiste ante el Tribunal Supremo, Enrique, perdóname que te lo diga, tú impugnaste 5.000 mesas donde habías ganado. ¿Quién impugna una mesa donde ganó, Enrique? Pero hazme el favor. Mira, las tengo por mis hijos. Te la muestro mañana, te la mando esta misma noche. Impugnaste mesas donde ganaste. En Trujillo recuerdo una. Las tengo, hermano, las tengo, te las mando. O sea, se equivocaron tus asesores cuando te señalaron eso. Crisis económica. Esto que es lo menudo, que no hay harina pan para las arepas. O que no hay leche para los teteros, ni azúcar, ni jabón para bañarse, y que hacer mercado es humillante hoy en Venezuela. Porque no sé si ustedes saben que se marca con un sello o un número a ciudadanos que deben mantener o hacer una cola de 4, 5 y hasta 6 horas inclementes en el sol o bajo la lluvia. Hemos venido avanzando en la construcción de un modelo económico que ha sido profundamente exitoso. Fíjate, 2 puntos de vista diametralmente opuestos. Ustedes consideran que nuestro modelo está fracasado, nosotros creemos que es absolutamente exitoso. El modelo económico socialista, además de que fracasó, es inconstitucional en muchos de sus apéndices. Todos los días se hacen a los pobres cada día más pobres y hay una pequeña minoría cada día más rico. Yo sé que usted lo sabe, la gravedad de la crisis económica. Usted sabe la situación de la inflación, usted sabe la situación que hay con las divisas, usted sabe la situación que hay con el abastecimiento, lo sabe. Usted habla muy bien, usted sabe expresarse muy bien, yo lo escucho y lo veo. Pero el tema es si decimos la verdad o decimos una mentira. Inseguridad. Tenemos diversas ópticas, sí, pero examinémosla. Del desarme, la desmovilización y el desarme de las organizaciones militarizadas conocidas como colectivos. Y podemos para eso recurrir, tenemos aquí, como tenemos a nuestros facilitadores internacionales, hay una experiencia internacional sobre esa materia. Colectivos armados, colectivos armados, colectivos armados. Los únicos colectivos armados son los paramilitares que estaban en la finca de Actari, reconocidos aquí, y no los trajo el gobierno, los trajo la oposición, hace 10 años para esta fecha. Le pido, por favor, le pido que me permita, ahí estamos mal. Ustedes saben que yo cierro esta reunión por la condición que tengo. Yo no me meto en tus cosas. No, yo no me meto contigo. Tú y yo nos conocemos muy bien también. Este país se lo está tragando la violencia, la inseguridad, la criminalidad. Yo pido respeto por los colectivos. Como hizo el compañero Diosdado, los colectivos son, en esencia, grupos de trabajo social que trabajan por la salud, por la cultura, por la comunidad, por 1000 cosas. Independencia de poderes. Este chance no lo voy a tener muchas veces. No me suene la campana. Tenga un poquitico de lasitud porque yo tengo de verdad cosas que decir que son interesantes para todos. Ahora, ¿por qué razón no aparece en la Constitución la palabra revolución? Seguramente porque fue un tema sobrevenido o posterior. Pero bien, no aparece acertadamente, inteligentemente, no aparece la palabra socialismo
Imagínense usted lo que significaría para un Estado democrático y civilizado consagrar a nivel constitucional determinada teoría o filosofía política. Quiere decir que todas las demás estaríamos al margen de la Constitución. ¿Cuál unión cívico-militar está aquí? Aquí no hay ninguna unión cívico-militar, presidente Maduro. Hablar de unión cívico-militar, la justaposición, a quien más afecta es al poder civil y usted es civil. Nosotros sí estamos seguros que hay una unión cívico-militar cada día más consolidada. Cada día más consolidada. Pueblo y Fuerza Armada unidos. Y eso lo vamos a defender nosotros. Presos políticos. Vamos a hablar de Simonovic y de los agentes presos. Vamos a hablar de Leopoldo, de Enzo y de Daniel. Vamos a hablar de los estudiantes y manifestantes pacíficos y de todos los venezolanos cuya libertad está restringida en razón de luchas cívicas o sociales. Queremos entregar esta noche, señor presidente, señores del gobierno, un proyecto de ley de amnistía que queremos ya dejar para ustedes, que está listo aquí y que, bueno, queremos ponerlo en sus manos, donde solicitamos la libertad de todos los presos políticos. Yo pregunto, en la condena a la violencia, yo por lo menos no lo he escuchado, que alguien de la oposición, uno solo de la oposición haya condenado el intento de incendiar un preescolar. Uno solo. O dialogamos o nos matamos, hermano. Saludamos a esta hora a Juan José Molina, secretario general nacional de la Organización Política Avanzada Progresista y exdiputado del Partido Podemos, que nos acompaña desde Venezuela. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Mira, buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Carlos? La verdad que no es de Podemos, hay un error ahí. Yo pertenecía a Podemos hasta que el TCJ pues nos lo expropió. No, por eso lo dijimos en el pasado. Avanzada Progresista. Sí, por eso lo dijimos en el pasado. Ahorita estaba con la Avanzada Progresista. Bien, queríamos saber en este momento, doctor Juan José Molina, empecemos por los hechos que son noticia en Venezuela. Ustedes tienen una mesa de diálogo, tienen una mesa donde pretenden lograr la paz entre los venezolanos y ocurre una manifestación en el día de hoy de universitarios que ellos denuncian ha sido reprimida vulgarmente, violentamente, y que la propia María Corina Machado dice que no entiende cómo se puede lograr un diálogo cuando en la calle hay represión. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos tus escuchas latinoamericanos de Centroamérica y el Caribe. Bueno, mira, para ejemplo, está la cuestión que está viviendo hoy por hoy Colombia con el tema de las guerrillas y los paramilitares, que bueno, en el caso de la guerrilla, Colombia está en diálogo con las guerrillas y sin embargo las confrontaciones entre el ejército colombiano y la guerrilla continúan. El diálogo es simplemente para tener una agenda y llegar a unos acuerdos que definitivamente resuelvan los problemas. Bueno, así pasó el día jueves aquí en Caracas, Venezuela, donde se sentaron el gobierno por una parte y la oposición por otra. En primer lugar, a reconocernos como representantes de los factores de oposición y como nosotros ya en alguna otra oportunidad se había hecho, reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República, pese a los cuestionamientos que tenemos de su victoria el 14 de abril del año pasado. Ahora fíjese lo siguiente, nosotros acudimos a ese encuentro a resolver un problema entre las partes y el garante de que eso sea así es la Iglesia. Si la Iglesia, que es el mediador en este diálogo, y la UNASUR, que es un tercero de buena fe, no logran o certifican que no hay posibilidades de que las partes en conflicto resuelvan sus problemas, bueno, ellos lo anunciarán, pero no van a ser ninguno de esos dos, ni mediadores, ni terceros de buena fe, que van a decir que es que hubo, por el lado de los factores democráticos de la unidad, no hubo disposición a resolver los problemas y los conflictos. ¿Hay en este momento, diputado, una posibilidad de pensar que en Venezuela hay democracia o hay dictadura? ¿Por qué poner en este momento en juego lo que debería ser algo directamente en cuanto a respuesta en un país democrático? Hay democracia, pero hay quienes dicen que no, que hay dictadura. Bueno, es un tema de conceptualización. Hay unos que dicen que hay una dictadura y uno de los elementos fundamentales de las dictaduras es que sean gobiernos de facto. Aquí no hay un gobierno de facto en Venezuela. Y otro elemento es que en las dictaduras no hay elecciones. Aquí suceden elecciones sistemáticamente, aún cuando sea con ventajismo del gobierno y con
algunas instituciones del Estado en las que nosotros no confiamos, pero aquí hay elecciones en Venezuela y ganan gobernadores como Henry Falcón, ganan gobernadores como Enrique Capriles, ganan gobernadores como Guarulla y ganan alcaldes como el que hoy en día está en el Táchira, que fue destituido, y el Carano, que fue destituido. O sea, que sí hay unas elecciones. Entonces, el concepto de dictadura, la gente va a tener que revisarlo bien porque no lo están manejando bien las conceptualizaciones. Ahora, que haya democracia aquí, bueno, aquí hay una democracia muy cuestionada y muy cuestionable. Yo diría que en Venezuela lo que hay es un totalitarismo que contiene como concepto filosófico o doctrinario, el totalitarismo tiene la concentración total de los poderes, los militares en el poder y una ideología, que es lo que llama este gobierno socialismo del siglo XXI, a lo cual nosotros hoy en día estamos rechazando y estamos haciendo otras propuestas. Por ejemplo, el progresismo como un factor o como una teoría que nos garantiza a nosotros progreso y desarrollo. ¿Y qué diferencia o qué delgado hilo está separando en este momento el totalitarismo que usted habla de la dictadura que hablan otros o de la democracia? Porque aseguran que pueden haber elecciones, pero es que en Cuba también hay elecciones y es una dictadura. Sí, pero son distintas elecciones. En Cuba las elecciones no son como las de aquí, que son elecciones directas y se supone que transparentes y personales. Allá son en segundo grado y no son como las elecciones. Nosotros no tenemos elecciones aquí en segundo grado. Yo lo que le digo a la gente con respecto a las elecciones es que yo entiendo que nosotros tenemos problemas para poder llegarle a algunos sectores de la población venezolana, pero hay algo que es una realidad. Nosotros tenemos elecciones con las mismas máquinas que ganan gobernadores, como te expliqué, y alcaldes, y ganan diputados de la Asamblea Nacional, y también tenemos, sitios en donde nosotros hemos detectado que se cometen delitos electorales que han sido denunciados y que el gobierno no ha tomado en cuenta y hacen lo que yo dije en mi intervención el jueves, guarimbas institucionales para que las cosas no se den. Pero, insisto, diputado, ¿cuál puede ser la diferencia entonces entre el totalitarismo y la dictadura en Venezuela? La diferencia está en que la dictadura, le repito, son gobiernos de facto, es decir, gobiernos que asumen el poder por encima de lo que está establecido en la Constitución y las leyes. Simplemente un golpe de Estado impone un gobierno de facto, eso es una dictadura. Ahora bien, eso son los gobiernos dictatoriales. Un gobierno totalitario es lo que yo entiendo tenemos en Venezuela. Es decir, control total de los poderes, militares en el poder y una ideología que se quiere imponer. Esa es la diferencia. Y con esto que está ocurriendo en las calles de Caracas en el día de hoy, en algunas ciudades del país, ¿qué se espera para el día martes? Bueno, nosotros rechazamos las represiones que hace el gobierno, lo denunciamos el día jueves en esa mesa de diálogo, que no entendemos por qué tiene que haber tanta represión, que nosotros rechazamos esa represión y estamos hablando justamente en este momento con el gobierno para que cesen esas acciones represivas contra los estudiantes, esas acciones represivas contra las manifestaciones pacíficas y que simplemente ellos se atengan a lo que establece la Constitución en cuanto a lo que se refiere a las manifestaciones, en donde no deben ir los cuerpos de seguridad o los cuerpos que van de alguna manera a tratar de paralizar esas manifestaciones, no pueden ser ni con armas, ni utilizando bombas lacrimógenas, ni elementos químicos que afecten la salud del ciudadano. Fíjese que aquí en las redes sociales pregunta Donald Landazuri, dice lo siguiente: pregúntele a JJ Molina cómo es que es un diálogo y el moderador es el vicepresidente. Bueno, había un diálogo, alguien tenía que hablar, además que ahí las cosas estaban claramente preestablecidas. Nosotros fuimos como la Vinotinto, 11 jugadores a enfrentarnos a 11 jugadores del oficialismo. Tuvimos cada uno 10 minutos para derecho de palabra y eso se respetó. Es más, se quiso modificar eso que estaba ya establecido y nos opusimos
con amenazas de salirnos de la mesa, de irnos de ahí, si no se respetaba lo que estaba inicialmente acordado, que era que iban a intervenir los 11 moderadores, los 11, jefes políticos, jefes de los partidos políticos, Ramón Guillermo Aveledo como secretario ejecutivo de la mesa y los 3 gobernadores, y ellos pondrían a sus actores políticos a respondernos o a contestar, pues, o a darnos a nosotros, ¿cómo le puedo decir? Argumentos, pues, para ellos mantener o sostener su posición. ¿Y qué decirle a aquellos que aseguran que las declaraciones que usted está dando, por una parte, parecieran traicioneras hacia la oposición, o por otro lado, que demostrarían que usted no ha dejado de ser chavista? Bueno, porque esas son posiciones extremas, justamente contra esos extremos de que nosotros estamos peleando. Esos extremos son los que no se pueden sentar a dialogar, porque se entiende, pues, que sus posiciones son intransigentes. Yo no soy ningún chavista, ni tampoco fui chavista cuando estuve en el gobierno. Yo pertenecía a un grupo político distinto al oficialista, pero pertenecía a lo que se llamaba en ese momento un grupo, un bloque patriótico que teníamos y que teníamos en ese momento una visión de que sí era pertinente enfrentar los viejos esquemas y las viejas formas de hacer política, y esperábamos que con el proyecto que lideraba Hugo Chávez nosotros pudiéramos cambiar el país. Resultó que no fue verdad, no fue posible, y en el 2007, cuando Hugo Chávez quiso cambiar la Constitución, nosotros fuimos los que levantamos la bandera en contra de esa reforma constitucional en la Asamblea Nacional, y conjuntamente con estudiantes y otros sectores y otros factores políticos del país le dimos la primera derrota política al chavismo. Y desde ese momento, meses antes, por supuesto, yo me deslindé del gobierno, y simplemente porque no quise aceptar. No era que me estaban ofreciendo real o que yo quería negocios, no, simplemente yo no acepté la modificación de la Constitución, porque yo creo en esta Constitución que hoy por hoy, a partir de ese 2 de diciembre, se convirtió en una Constitución de la oposición, y nosotros exigimos que esa Constitución se cumpla. Juan José Molina, secretario general nacional de la Organización Política Avanzada Progresista, gracias por haber estado con nosotros para todo el continente latinoamericano, los Estados Unidos y el Caribe. Un placer, Juan Carlos. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a usted por dar las respuestas a lo que incluso preguntan en las redes sociales, pero que por razones de tiempo no podemos hacerlas todas. Vamos a hacer una nueva pausa. Veamos con los titulares de la hora y luego estaremos regresando con más información de la tarde del fin de semana. Ya regresamos con La Tarde, fin de semana.